Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, hoy queremos seguir reflexionando sobre el sentido de la votación que ha habido en Europa. Hay evidentemente un giro de los países de Europa en estas elecciones al Parlamento Europeo, desde el centro hasta la derecha, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa todo esto? Bueno, se ha dicho que es la reacción natural de los países, de los estados europeos, contra esta llamada Agenda 2030, que, bueno, tiene una serie de aspectos en el menú. Por ejemplo, esta idea de una inmigración irrestricta de sociedades que no comparten, sobre todo, los principios de los estados de derecho de Europa, no comparten las grandes tradiciones europeas, e incluso llegan a Europa para organizar sus propios estados, sus propias leyes civiles y sus propias visiones religiosas, como son de algunos sectores del islamismo que son de choque frontal contra las tradiciones judío-cristianas que han organizado las sociedades europeas. Bueno, la gente ha reaccionado en estas votaciones contra este tipo de promoción del statu quo del establishment europeo que antes se organizaba desde el centro a las izquierdas. ¿Qué significa esto para el mundo, para Occidente? Bueno, eso es lo que queremos reflexionar. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que en las próximas elecciones de noviembre de los Estados Unidos parece inevitable que Donald Trump gane estos comicios. Acaba de conocerse un pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos que señala que el fallo, la justicia en Nueva York está viciado. Y todo esto más está disparando, está levantando como espuma la popularidad de Donald Trump. ¿Qué le espera al mundo con estos acontecimientos en curso? El día de hoy hemos convocado a Víctor Andrés Belaunde, abogado e internacionalista, para reflexionar sobre estos temas. Buenas tardes, tocayo. Víctor Andrés, gracias por la... Querido Tocayo, un gusto estar en tu programa y Gracias. conversar nuevamente. El gusto es mutuo. Quería preguntarte, ¿cuál es tu interpretación del resultado electoral europeo? Bueno, ciertamente es un resultado, por llamarlo de alguna manera, interesante. Hay unos grandes derrotados, es este ecologismo con una agenda económicamente suicida, han sido duramente castigados. Este ecologismo que ha convertido a países como Alemania en casi vasallos energéticos de Rusia y de Putin, es una gran cosa la derrota de este ecologismo. Pero lo que más ha comentado, se habla de la victoria de una supuesta extrema derecha. Bueno, ahora todo lo que no es, ¿qué cosa es la extrema derecha? Es una buena pregunta, ¿no? Parecería que cualquier cosa que no es un neomarxismo militante ya estás en la extrema derecha y no es así. Pero lo que sí ha habido es un claro desplazamiento hacia el centro, hacia la centro derecha del electorado en los países que son parte de la Unión Europea. Europa tiene, además de los gobiernos de los estados nacionales, tiene un parlamento europeo de cuyo seno surge la presidenta de la Comisión, que es la que lidera, digamos, la burocracia de la Unión Europea. Este puesto, los últimos 5 años, o los últimos años, lo ha ejercido una política alemana llamada Ursula von der Leyen. La señora von der Leyen a pesar de no ser parte de las organizaciones socialdemócratas o de izquierda, siempre ha sido una especie de bête noire, de una bestia negra de los movimientos conservadores. Ella es parte del Partido Popular Europeo. No hay que confundirlo con el Partido Popular Español, es un partido político transversal en Europa
de centro derecha, que ha venido controlando la comisión en coaliciones con distintos grupos socialdemócratas. Y vamos a ver si eso tiene un impacto. Pero ahora el verdadero punto de interés es lo que ocurrió dentro de los países. Y a eso Por quería ejemplo, referirme, Víctor Andrés. El caso de Francia Francia. es emblemático, paradigmático, Sí. ¿no? Es decir, gana la derecha, el presidente Macron. Ahí sí gana una derecha dura, la derecha del Frente Nacional, o creo que ha cambiado de nombre, ¿no? De Marine Le Pen, que ese sí es una derecha dura que ha mejorado sus maneras, pero no es un partido tibio centrista, es un partido que sí ostenta una serie de posiciones políticas duras que marcan un antes y un después. Y aquí Macron ha tenido una reacción audaz, arriesgada, pero a la vez interesante. ¿Qué ha hecho Macron? Y eso hay que entenderlo en el sistema constitucional francés. El sistema constitucional francés tiene una presidencia muy fuerte, en particular en temas de política exterior y defensa, pero para temas de gobierno tiene un primer ministro que requiere mayoría en el Parlamento y que maneja muchos aspectos de política interna. ¿Y qué ha hecho Macron? Macron ha disuelto el Congreso, la Asamblea Nacional, y ha convocado a elecciones. Luego de que ganara las elecciones europeas el partido de la señora Le Pen. ¿Y cuál es la apuesta de Macron acá? Es o bien paro, entre comillas, la embestida de la fiesta, de la bestia, el crecimiento del Frente Nacional, con anticipación a las elecciones del año 27, me parece que son, todavía faltan al menos un par de años para las elecciones presidenciales en Francia, o la alternativa, si estas elecciones parlamentarias las gana el partido de la señora Le Pen y forman la primera mayoría, la obligo a que cohabite conmigo. Y acá hay un término que se usa en la política de Francia que es la cohabitación, que es cuando un gobierno, digamos, Pero el primer caso ocurrió con, me recordás, con Mitterrand en los 80 y Chirac. sí, claro. Ahora, cualquiera sea el escenario, los objetivos, lo cierto es que Francia se va a correr del centro a la derecha. Incluso Ya hay, se corrió, ahorita se ha corrido a la derecha claramente. claro, e incluso hay diferencias entre Le Pen y Macron con respecto a la guerra en Rusia. Pero el otro tema es Alemania. También un partido de derecha, que algunos llaman neonazi, los progresistas suelen llamarlo de neonazi, también ha adquirido un protagonismo fuera de lo común. Y Vamos a ver, Francia y Alemania, los organizadores de la Unión Europea, son otro el rumbo. centro de gravedad de la Unión Europea. También los países de Bélgica y Holanda son países muy chicos. Y el verdadero centro de gravedad es Alemania, Alemania y Francia, ¿no? Es la reconciliación franco-germana, la que también es uno de los grandes motores de la creación de la Unión Europea. En Alemania, el Partido Socialdemócrata ha quedado relegado a un humilde tercer lugar con un 14%. Y se le han impuesto, bueno, los demócratas cristianos, que es el partido tradicional, centrista, alemán, de Adenauer, de Helmut Kohl y más recientemente de la señora Merkel, pero esa alternativa para Alemania, el Alternative for Deutschland, eh, que ese sí también es un partido de una derecha bastante dura. Lo que pasa es que nuestros amigos los progres, como llaman a todo el mundo nazis o neonazis o fascistas, cuando realmente tienes un fenómeno político que ya está bastante desplazado hacia uno de los extremos, ya que uno bosteza cuando los acusan de nazis, ¿no? Porque todos son nazis. Me se olvidan que en realidad los nazis eran nacionalsocialistas, eran socialistas. Es una variante del socialismo. Es una variante de ellos mismos en realidad, que se enfocaba más en la raza y en el nacionalismo que en la clase social.
pero ellos también han sido fuertemente favorecidos. El señor Scholz, el canciller socialdemócrata, en Alemania el presidente es una figura decorativa, el gobierno lo dirige el canciller, ha dicho que no va a convocar elecciones y no tiene necesidad de hacerlo. Pero también en España pasaba una cosa interesante. De un lado deprimente, porque el PSOE de Sánchez conserva un 30%, pero igualito es derrotado. Pero ha aparecido Albice Pérez, ¿no? Albice, que es un fenómeno de las redes y que compite en el mismo espectro de votantes que de Vox. Y acá ha tenido una pequeña pero interesante votación que los ha catapultado a la notoriedad. Entonces hay un claro realineamiento. ¿De acuerdo? Eh, los socialistas están debilitados, los ecologistas están debilitados, la derecha está fortalecida, aunque a nivel de gobierno probablemente no cambien muchas cosas porque es probable que la señora von der Leyen pueda nuevamente reconstituir una alianza para mayor tiempo en la cabeza de la Comisión Europea. Ahora, el sentido de esta votación, ¿contra qué es? A ver, la agenda 2030. 2030. Yo, cuando se habla de la Agenda 2030, bueno, lo primero que se nos viene a la mente son estos temas de la democracia identitaria, la ideología de género, pero hay cosas que tocan directamente a los europeos, que son menos teóricas. Uno de ellos es este ambientalismo que está destruyendo la agricultura, que está obligando a los agricultores a dejar de cultivar o a dejar de criar sus ganados. El otro asunto es la inmigración. ¿Cuál es el sentido de esta votación, Víctor Andrés? En el caso de los ecologistas es un claro castigo a la destrucción económica del ecologismo. El ecologismo ha llevado a que Alemania elimine sus centrales de carbón y sus centrales nucleares y dependan energéticamente de Putin. Eso es un sinsentido, porque además ellos se les están oponiendo militarmente por interpósita persona vía Ucrania a Rusia, pero al mismo tiempo se vuelven vasallos económicos, energéticos de Rusia. Es un sinsentido absoluto, es un trastocamiento completo de las prioridades, un encarecimiento de la vida, un encarecimiento de la energía, todo ¿para qué? Para satisfacer un extremismo. La izquierda europea, con la caída del muro de Berlín, se reconvirtieron, capturaron el ecologismo, que en un instante tenía gente equivocada pero convencida, pero ahora está lleno pues de la vieja izquierda europea. La vieja izquierda moscovita europea se lavó la cara, se volvió ambientalista y se dedicaron a destruir los fundamentos de la economía de mercado por medio del ecologismo. Este sector ha sido muy castigado. Ahora, un ecologismo que, por ejemplo, amenaza a los agricultores, prácticamente pretenden eliminar la agricultura porque, digamos, eh, incrementa el carbono del globo terráqueo. Es Claro, una porque las especie. vacas, la flatulencia del ganado genera calentamiento. Es un disparate, ¿no? Lo quieren volver Claro, veganos a la fuerza, todos. claro, y el otro asunto es la inmigración indiscriminada, ¿no es cierto? Que ha creado eh, eh, estas zonas liberadas, por ejemplo, en Francia, ¿no? Sociedades islámicas que no responden al Estado de Derecho, que tienen su propio régimen civil con el régimen de la Sharia, Y en cada vez fin, más violentas y agresivas. claro, y confrontando con la tradición cristiana o las tradiciones cristianas de Europa, ¿no? Todo esto la votación es contra esto. ¿Esa puede Así. ser la conclusión? Esa es la conclusión. La conclusión empieza a haber cada vez más cansancio contra estas tendencias. Ahora, el Parlamento Europeo es muy fraccionado, tiene 720 miembros, entonces el impacto en las políticas es muy lento, pero allá hay un mensaje.
hay un mensaje claro y firme de cuál es el sentir del electorado. Y eso poco a poco se va a filtrar. Y la prueba de más corto plazo la vamos a ver ahora qué pasa en Francia, ¿no? ¿Qué pasa en estas elecciones que ha convocado Macron? Vamos a ver Ahora, cuál es el resultado de su apuesta, ¿no? ahora, Víctor Andrés, una pregunta eh, como consecuencia de toda esta descripción que ha señalado. ¿Cuál es el destino de la guerra con Rusia? ¿No? Eh, hay algunas derechas que no tienen una idea de confrontación con Rusia, tengo entendido. Y por otro lado, este, se vienen las elecciones estadounidenses donde Trump parece fijo. En este A ver, sentido, ¿cuál es tu... veamos el tema de Rusia. Efectivamente, un importante sector de las derechas está seducido por Putin y por su discurso de supuesta defensa de los valores occidentales cristianos tradicionales? Yo la verdad que al señor Putin no le compraría una Coca-Cola antes de ingresar al desierto del Sahara. No le creo nada. Este, y el hecho concreto es que que su invasión de Ucrania ha sido hasta ahora un sonoro fracaso. No ha podido someter a los ucranianos, que son países muchísimo más pequeños. Ahora bien, Ucrania tiene un problema, y es que su capacidad de resistir la invasión rusa no depende de una fortaleza intrínseca, sino del respaldo material que recibe de terceros países. Sin el respaldo material de los terceros países, el frente ucraniano no se podría sostener. Entonces, ahí hay una cierta debilidad en la posición ucraniana. Ahora, Rusia no está muy lejos de una situación parecida. Rusia está siendo sostenida en medida importante, no solo por su mucho mayor tamaño como país, sino por China y por potencias menores como Irán y Corea del Norte, pero básicamente por China. Pero entonces hay un tema interesante. Respecto de Trump y Ucrania, Trump ha sido ambiguo sobre Ucrania y creo que básicamente no ha querido alienar a los sectores del Partido Republicano que son contrarios a apoyar militarmente a Ucrania. Entonces, ha tenido posiciones, ha evitado tomar posición de manera muy clara y definitiva. Pero concluir que el triunfo de Trump signifique el fortalecimiento de Putin, yo lo encontraría una correlación bastante No, aventurera. pero lo que uno puede decir, no sé, es que el triunfo de las derechas más duras en Occidente, lo que van a hacer es que Occidente deje de mirar las guerras, los escenarios de guerra, y se focalice, vamos a llamarlo de esta manera, en reindustrializarse, en volver a poblarse, en volver a tener un sentido estratégico de mediano y largo plazo frente a las emergencias de potencias como China, por ejemplo, ¿no? Así es. Ahora, lo que tú dices es totalmente cierto, pero quienes analizan el tema con mayor profundidad, y ahora es innegable, que China, Rusia e Irán están actuando en conjunto. El triunfo de Rusia en Ucrania implicaría un enorme fortalecimiento de China, y que también tiene pues sus pretensiones hegemónicas en el Pacífico Oriental. Entonces, lo que más significaría el triunfo de las derechas es el retorno de, sobre todo en Europa, del sentido del Estado-nación. Había un enorme esfuerzo por licuar, por diluir al Estado-nación en Europa, y el regreso de las derechas va justamente en contra de esa pretensión. Bueno, la señora Meloni en Italia salió fortalecida también para las elecciones europeas. Es la única jefe de gobierno
que de alguna manera podemos decir, y el polaco, ¿no? Que han salido fortalecidos de las elecciones para el Parlamento Europeo. Pero como tú bien dices, ahí sí hay un fortalecimiento de quienes defienden el Estado-nación frente a un globalismo mal entendido. De Gaulle, me parece que era De Gaulle el que decía que la Unión Europea estaba muy bien, pero era la Europa de las patrias, no una Europa en que las patrias se disuelven. Porque finalmente, entonces, ¿qué tiene que ver un francés con un griego? ¿No? Son identidades totalmente distintas y son finalmente identidades que siguen siendo potentes. ¿Quiénes quieren que desaparezcan esas identidades? El inmigrante islámico agresivo que quiere establecer sistemas islámicos en los países que los acogen, porque una identidad nacional vigorosa es lo que les impide ese propósito, ¿no? Y todavía la demografía, el hecho de que no son mayoritarios. De acuerdo, Víctor Andrés, infinitamente agradecido por esta interesante conversación, estas reflexiones. Y bueno, buenas noticias para Occidente, a pesar de que... Ciertamente, ¿no? ciertamente son buenas noticias. Así es. Bueno, te agradezco infinitamente y seguiremos conversando como siempre lo hacemos, Víctor Andrés. Muy agradecido. A ti, Tocayo. Muy bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.